Buenos días, mucho gusto. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Buenos Buenos días, días. mucho gusto. ¿Pueden ¿Pueden escucharme bien? Buenos días, me gustaría, por favor, que alguien me confirmara si pueden escucharme bien. Buenos días, profesora. Sí, la podemos Buenos días. escuchar. Bueno, mucho gusto, gracias. Estoy tomando nota nada más de la asistencia. Para que podamos empezar. Bueno, en lo que se conectan el resto de compañeros, déjenme presentar porque estaba viendo el listado y es primera vez que voy a tener la oportunidad de compartir con el grupo, con ustedes. Entiendo yo que son de primer año. Y generalmente, como mi especialidad son los internacionales, generalmente mi contacto siempre es con compañeros que ya van de tercer año en adelante. Pues sin embargo, es un gusto el poder compartir con ustedes. Mi nombre es Marlene Patricia Chávez. Soy lógicamente pues abogada y mi especialidad es el derecho internacional. De hecho, trabajo en un organismo internacional jurisdiccional, la Corte Centroamericana de Justicia, que es el organismo jurisdiccional del SICA. Y pues para mí de verdad es un gusto el poder tener un grupo nuevo por razones personales, por razones especiales de la salud de mi esposo. La universidad ha tenido a bien autorizar que mis clases sean en línea, ¿verdad? Sin embargo, estamos en la mejor disposición de poder hacer que esta dinámica sea completa y sea satisfactoria para todos, pues. Me gustaría, por favor, sí que pudiéramos presentarnos, porque les repito, las caritas que veo son caritas nuevas, los nombres que leo son nombres nuevos y me gustaría pues que tuviéramos la oportunidad de presentarnos los que estamos acá presentes para luego empezar ya la dinámica de la clase. Este día, por ser la primera, vamos a empezar haciendo un breve repaso de lo que es el derecho constitucional, la parte general, para ya poder empezar a trabajar lo que es la parte especial que vamos a ver en todo este cuatrimestre. Así que por favor, si pudieran por lo menos encenderme la camarita solamente para presentarnos, para que pues el grupo sepa quiénes estamos por acá y luego damos inicio a la clase, esperando que el resto de sus compañeros puedan integrarse. ¿Quién empieza? Bueno, mi nombre Mucho es gusto, Katy. Sí, y soy estudiante de ingreso. Y ya. Vine a tiempo. Bueno, mucho gusto, Katy. Mucho gusto. Vamos a ver quién sigue. ¿Cómo hicieron para entrar? Y Dania, mucho gusto.
Bueno, creo que en nuestras primeras clases, que todavía vamos a estar adaptándonos al proceso de la virtualidad, aunque ya tuvimos la experiencia desde el 2020, a raíz de lo de la pandemia, vamos a tener algunos problemitas técnicos. De todo esto, lo más importante, muchachos, es que puedan escucharme correctamente y que podamos tratar de hacer una clase bastante dinámica. Les agradecería, por favor, de que cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, levanten la manita a través del sistema de acá de Zoom, ¿verdad? Para que podamos hacer la clase un poquitito más dinámico, o si tienen la oportunidad de poder abrir su micrófono para hacer específicamente la pregunta o el comentario, pues sería mucho mejor, porque el objetivo es que la clase sea lo más dinámica posible. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿verdad? Para que podamos empezar a hablar ya un poquitito de lo que es la clase. Antes de empezar lo que es en sí la clase, vamos a hablar de algunas generalidades que vamos a tener. Por ejemplo, a ver, el sistema de evaluación de la Universidad del Valle ya no es nuevo para ustedes, pero es importante que lo recordemos, pues, cómo es, ¿no? Sabemos que el cuatrimestre se divide en 2 periodos evaluativos. El primero, que tiene una acumulación total de 40 puntos, y el segundo, que tiene 60 puntos para hacer el 40 y el 60% respectivamente y alcanzar el 100, ¿verdad? Dentro de lo que es cada una de las evaluaciones, nosotros tenemos un porcentaje de 5 puntos o el 5% que corresponde a asistencia y participación. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque algunas veces nosotros consideramos que porque estamos virtuales no es obligatorio o no es necesario, porque no me gusta hablar de obligatoriedad entre adultos, sino que hablar de necesidad y de responsabilidad. Entonces, nosotros creemos que no es necesaria la asistencia a nuestro encuentro virtual, pero sí lo es. Principalmente lo es por el hecho de que de manera así personal, ¿no? De manera en vivo, nosotros tenemos la oportunidad de ir resolviendo todas aquellas dudas y todos aquellos comentarios que nos pueden ir surgiendo en la clase, cosas que se nos quedan en el tintero, cosas que no alcanzó a ver lo que es la parte de redacción que queda en su material de plataforma, y entonces esto se constituye como un complemento elemental. Y segundo, que además tiene para ustedes 5 puntos acumulativos en cada sesión, ¿verdad? Ahora bien, yo siempre les digo a mis estudiantes, en cualquiera que sea la materia que veamos, que el sistema calificativo o el sistema numérico es realmente solo la exigencia para poder poner un puntaje a una evaluación. Lo importante de cada una de las materias que nosotros vemos es el desarrollo que hacemos de ella, es lo que logramos aprender juntos de ella. Entonces, el objetivo de ustedes, el objetivo de nosotros, es simplemente tratar de aprovechar lo mejor de cada una de las materias, ¿verdad? Entonces, la evaluación numérica es una necesidad, tenemos que puntuar, pero el objetivo principal es el proceso, es aprender, ¿verdad? Entonces, preocupémonos más y preocupémonos verdaderamente por el proceso y preocupémonos menos por el puntaje. Les voy a pedir un minutito en lo que tomo nota de las personas que están asistiendo precisamente para lo del puntaje. Perfecto. Continuamos. Bueno, nuestro encuentro, como les decía, va a ser semanal, con un acumulado de 5 puntos por asistencia y participación. La plataforma a la que nos vamos a estar uniendo es a través de Zoom. Ustedes saben que el Zoom gratuito tiene una duración de 40 minutos. Entonces, les voy a pedir que inmediatamente nosotros nos volvamos a conectar.
¿verdad? Para tener nuestra segunda parte del encuentro. ¿Por qué razón lo hacemos con Zoom y no con Meet? Que Meet nos permite más tiempo. Bueno, lo que sucede es que esta clase está siendo grabada y además la clase es subida a la plataforma en la semana correspondiente. Y Meet gratuito no nos permite eso. Entonces, por esa razón, nosotros optamos por trabajar con Zoom, aunque tenga pues la leve incomodidad de tener que reconectarnos. Hay una persona que está identificada solamente como iPhone. Me gustaría por favor saber quién es para poder ponerla en su asistencia. ¿Quién será? ¿Saben ustedes quién es? ¿Quién está identificada como iPhone? No, profe. Sí, porque si no sé quién es, no sé cómo ubicarlo en... Profe, yo creo que es Ninfa Roque. Ninfa. Ninfa Roque. Ok, perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, aclarados los puntos generales de lo que es la clase, entonces vamos a pasar ya a hacer un pequeño repaso de todo lo que ustedes vieron el cuatrimestre pasado en Derecho Constitucional. Y entonces vamos a empezar haciendo un pequeño diagnóstico. Me gustaría que me dijeran ustedes qué es la Constitución. Eso me lo tienen que decir ustedes. Constitución, de acuerdo con la definición, es el conjunto de leyes que se encargan de regir las normas de un país. Ajá. ¿Quién más? Está bien, está bien, está bien. ¿Quién más? Sí. También, profe, puede ser la carta fundamental de cada país o república. Correcto, sí, exacto. ¿Qué más? Bueno, de hecho, la respuesta de cajón, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, la respuesta de manual básicamente es esa, ¿verdad? ¿Qué es la Constitución? Es la norma suprema del Estado. Entonces, esa es la respuesta de manual, pero nosotros vamos a desglosar ahorita qué es. Vamos a armar nuestro propio concepto y de ahí vamos a sacar cuáles son los elementos del por qué la Constitución es considerada, pues, la norma suprema del Estado, ¿verdad? Y por qué razón se encuentra en la punta de la pirámide. Ustedes ya estudiaron, ¿verdad? En Derecho Constitucional General, lo que es la pirámide kelseniana. ¿Se recuerdan? ¿Sí se recuerdan? Como que están apenaditos por ser la primera. Estamos un poquito tímidos, profe. Eso pues, veo. Nos acordamos de la torre, profe, en donde pues van lo que son las normas, lo que son las costumbres, todo eso sí lo recordamos, profe. Ok, bueno, vamos a darle un poquitito más de forma, porque por ejemplo, cuando tú me hablas de normas de costumbre, me estás hablando de fuentes, ¿verdad? Y en cambio, cuando nosotros hablamos de la pirámide kelseniana, es aquella pirámide donde está todo lo que es básicamente la dependencia de la norma jurídica del Estado, donde tenemos abajo, en la parte de la base de la pirámide kelseniana, todas aquellas normas consideradas de rango menor o normas que desarrollan, por ejemplo, los reglamentos, por ejemplo, las normativas que desarrollan las leyes principales, etcétera, etcétera. Tenemos en un rango más arriba lo que son las leyes per se, ¿verdad? Que es todo lo que es el ordenamiento jurídico del Estado, que está sujeto precisamente a lo que llamamos la norma suprema, que es la puntita de la Constitución, que es la puntita, perdón, de la pirámide,
en la cual está la Constitución. Pero entonces, la teoría kelseniana, la teoría que Kelsen nos habla o nos dio a conocer, parte de la visión monista del derecho. No sé si ustedes ya vieron eso, si no, lo van a ver bastante amplio en Derecho Internacional cuando lo vean, ¿verdad? Sobre la visión monista y la visión dualista del derecho. La visión dualista es aquella que considera que el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos jurídicos completamente diferentes, con fuentes diferentes, con normativas diferentes, etc. La visión monista del derecho te dice de que el derecho es uno solo, que tiene que estudiarse en ramas por la amplitud que tiene el mismo, pero derecho es uno solo. Y esa visión monista nos dice de que toda norma depende de una norma superior. ¿Cuál es esa norma superior? Para el caso del derecho nacional, lo constituye la Constitución. O sea, como norma suprema, como norma que desarrolla y básicamente como norma que crea y sustenta y sostiene al Estado. Entonces, de la Constitución, en la Constitución, bueno, ahorita nos estamos adelantando, ya vamos a seguir con la kelseniana. Entonces me decían que la Constitución es la norma suprema. Ok, respuesta de manual. Me decían que en la Constitución está contenida todo lo que es el orden normativo de un Estado. Ok, ¿qué más me pueden decir de la Constitución o qué es la Constitución? O cambiemos la pregunta. Ya no preguntemos qué es la Constitución, sino por qué la Constitución es la norma suprema. Profe, la Constitución es la norma suprema porque es donde están, como digamos, establecidos todos los derechos que todo ciudadano tiene en un determinado país. Correcto. Esa es una parte del por qué es considerada la norma suprema, ¿verdad? Porque está dentro de lo que es el cuerpo de la Constitución, están consagrados todos los principios dogmáticos que sustentan al Estado. Y todo el cuerpo de derechos o todo el catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos de determinado Estado. Punto muy importante también que nosotros debemos de establecer, ¿verdad? La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Creo que ustedes lo tuvieron que haber visto en la parte general. Derechos humanos sabemos que son todos aquellos derechos que parten del derecho natural, es decir, los derechos, valga la redundancia, a los que usted tiene derecho por el simple hecho de ser humano. ¿Verdad? O sea, son derechos naturales, derechos que están intrínsecos a su personalidad, a su condición humana. Los derechos fundamentales, obviamente, son derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que los derechos fundamentales son aquellos derechos que están consagrados en la Constitución y por lo tanto, si están consagrados en la Constitución, existe una responsabilidad estatal de resguardar esos derechos. Y además existe una responsabilidad estatal de que cuando esos derechos, por una o por otra razón, han sido vulnerados, o usted no ha tenido acceso a ellos, entonces el Estado cuenta con mecanismos propios para hacer valer esos derechos, o para reconocer esos derechos, o para restituir esos derechos. Y es ahí donde está implícito la justicia constitucional, que eso es parte de todo lo que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de este cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, como ven, el tema de la Constitución es un tema súper amplio y es un tema el cual nosotros nunca debemos dejar de estudiar. No importa cuál es la rama del derecho por la que nosotros nos decidamos. Porque, a ver, el derecho es tan amplio, tan amplio, que no existe un solo profesional que diga que se dedica a todo.
Es decir, va a llegar un momento en la carrera en donde cada uno de nosotros toma un rumbo y decide especializarse en derecho de familia, en derecho civil, en derecho penal, whatever, en lo que en su momento nosotros identifiquemos como lo que nos gusta, lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero sin importar cuál es el rumbo que nosotros le demos a nuestra carrera, la Constitución del Estado sigue siendo la base de todo nuestro camino profesional. Entonces, esa es la importancia que nosotros debemos de llevar, muchachos, en el conocimiento, no solamente de la Constitución per se, sino en el conocimiento de todo lo que implica el derecho constitucional en sí y el conocimiento del Estado. Usted no puede estudiar o no puede hablar de derecho constitucional si usted no tiene claro lo que es el Estado, cuáles son los elementos constitutivos del Estado, que tuvieron que haberlo visto en la parte general, ¿verdad? Y si no, vamos a hacer un repaso ahora. Igualmente, les repito, cualquier consulta, cualquier cosa. Muchachos, antes que se me olviden, por favor, yo necesito que ustedes me manden un mensajito a mi WhatsApp. Mi teléfono es el 83959730. Está en la plataforma porque necesito crear un grupo de WhatsApp. Necesito crear un grupo de WhatsApp para que estemos mejor comunicados. Entonces, me disculpan el comercial, pero si no se me escapa, si no se me olvida. Ok, resumiendo, la Constitución nos decía muy acertadamente, la compañera, es donde están incluidos los principios que sustentan al Estado y los derechos, el catálogo de derechos que protege a los ciudadanos. Correcto. ¿Qué más? ¿Solo eso contiene la Constitución? Bueno, también contiene las facultades que tienen, podrían ser los órganos, ¿cómo le digo? ¿Poderes? Ajá, los poderes, exacto, los poderes del Estado, las facultades y las limitaciones que tienen cada uno para impartir la ley, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces nosotros podemos decir con esto, ¿cómo está estructurada la Constitución? La Constitución está estructurada básicamente de lo que son tres partes. La parte general, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte general es donde están sustentados todos los principios del Estado. Es la parte espiritual, por decirlo así. Es la parte espiritual de un Estado, los principios que lo sustentan. Y por supuesto, cada Estado pues tiene, digamos que su propia visión principista, en razón de muchas cosas, pues, ya de todo su proceso histórico, bueno, en razón de muchas cosas. Entonces, la parte general de la que está compuesta una Constitución es precisamente la parte principista, la parte de los principios que sustentan al Estado, llámese este Estado Tangamandapio, Chiquimula, lo que sea, ¿verdad? Es la parte espiritual del Estado. Pero aparte de eso, les decía, tenemos una parte dogmática, ¿verdad? Y una parte orgánica. La parte dogmática, ¿qué es el dogma? ¿Qué es el dogma? Son los principios, son los derechos, ¿verdad? Es todo aquello que sustenta la espiritualidad, la fortaleza, ¿no? Ideológica, la fortaleza principista, pues, de un determinado estado, de un determinado lugar. Entonces, cuando hablamos de la parte dogmática, es precisamente cuando nosotros hablamos de tanto de los principios como del catálogo de derechos que la Constitución tiene para sus conciudadanos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la parte orgánica, o sea, precisamente se llama orgánica porque es la parte en la cual se organiza el Estado. Ustedes abren su Constitución y ahí en su Constitución ustedes tienen que el Estado de Nicaragua se divide en 4 poderes, ¿verdad? ¿Ya vieron ustedes la teoría de la separación de poderes de Montesquieu? ¿La vieron en la parte general? No.
Bueno, le voy a hacer un pequeño resumen y se lo voy a pasar, o se lo vamos a subir a plataforma. Porque eso también es importante que ustedes lo comprendan. Porque, ¿cuál es la teoría de Montesquieu y por qué dice de que un Estado, para poder ser funcional, ¿verdad?, necesita al menos 3 poderes, ¿verdad? El poder que crea la norma, que la regula, que regula la convivencia del Estado, ¿verdad? Que básicamente ve la parte del derecho a través de la creación, modificación, establecimiento, derogación de lo que son las normas. Y esto descansa en el poder legislativo. También el Estado necesita alguien que ejecute todas aquellas acciones para que el poder público proteja y sirva a los ciudadanos. Porque el objetivo del poder público es ese, el servirnos a nosotros como ciudadanos, el ayudarnos a organizar la vida social dentro de la sociedad, valga la redundancia. Entonces, y esas facultades descansan en el poder ejecutivo, representado por lo que es el presidente y por lo que es un consejo de ministros, al menos en la estructura nuestra. Por supuesto, cuando ustedes ya vieron en la parte general diferentes tipos de estados y en relación a la forma en la que se organiza, ¿no? En la que se organiza su forma de gobierno. Pero en el nuestro, pues es un presidente y un consejo de ministros, pues, o sea, un grupo de ministros que representan a cada una de las ramas competentes. Pero también, o sea, el Estado, para poder ser funcional y proteger al ciudadano, necesita un poder que le garantice a las personas un adecuado acceso a la justicia, que regule la parte jurisdiccional, y ese poder descansa en lo que es el poder judicial. Entonces, la teoría de Montesquieu dice de que un Estado debe al menos debe tener por lo menos estos 3 poderes estructurados para que sea verdaderamente funcional a sus ciudadanos. Acá en Nicaragua, nosotros tenemos además un 4º poder, porque acá el poder electoral, la parte electoral está también descansando en un poder. No sé si hay un micrófono abierto, si podrían por favor cerrármelo. Ok, entonces, la parte dogmática, decía, es el reflejo, lo tienen en pantalla, se los estoy leyendo literal. La parte dogmática de la Constitución es el reflejo del respeto al ser humano y a la dignidad, porque alude al catálogo de derechos y a las garantías constitucionales, que es lo que vamos a estudiar todo este cuatrimestre, que posee la persona humana. Se nace con el derecho natural, los derechos humanos, que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Se nace con el derecho natural propio, donde existen ciertos derechos que son anteriores al Estado. Es decir, los derechos humanos no están ligados en sí de manera directa o de manera legal al poder estatal, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo como diferencia. No está ligado en sí al poder estatal, porque los derechos humanos son naturales, los derechos naturales, ¿ya? Ahora bien, los derechos fundamentales son los que están directamente y legalmente ligados al Estado, ¿verdad? Entonces, todos deben ser respetados. Es decir, el hecho de que un determinado derecho humano no esté como parte del catálogo de derechos que ofrece la Constitución no significa que no se deba respetar, ¿verdad? Y aquí viene una serie de análisis, como les dijera, análisis morales de por medio, porque realmente, a ver, no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, pero todos los derechos fundamentales son derechos humanos, ¿verdad? Resulta un poco complicado de entender al principio, pero realmente no lo es. Entendiendo que los derechos humanos parten del derecho natural y los derechos fundamentales parten de la ley.
estrictamente de lo que es la protección constitucional. Ok, esa es la parte dogmática de la Constitución. Cuando nos referimos a la parte orgánica, nosotros estamos hablando estricta y directamente del Estado y de la organización del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado social de derecho, nosotros estamos hablando del hecho de que absolutamente todos los seres humanos, ¿verdad? O sea, todos los ciudadanos que formamos parte de esta nación, estamos sujetos al orden legal. Igualmente, las instituciones y los funcionarios públicos. Estado de Derecho significa que todos, sin excepción, estamos sujetos a la normativa legal vigente, ¿verdad? A eso se refiere el Estado de Derecho. El artículo 130, párrafo 1 de la Constitución Política establece cuál es la organización del Estado de Nicaragua, ¿verdad? Dice que el Estado de Nicaragua se organiza en 4 poderes: el legislativo, el judicial, el ejecutivo y el electoral. Pero además existen determinados órganos que también tienen una creación de carácter constitucional y que son órganos específicos y propios que tienen que ver con la administración pública. Ok, entonces ya decimos que la Constitución Política es la norma suprema del Estado, es la norma en la cual descansa y se sustenta el Estado, tanto desde el punto de vista dogmático, es decir, desde el punto de vista de sus principios y desde el punto de vista del catálogo de derechos que el Estado me garantiza a mí como ciudadano. Pero también está compuesta de una parte orgánica, es decir, es desde la norma constitucional donde el Estado se organiza, pero no solamente se organiza, porque la Constitución no solamente dice que el Estado de Nicaragua tiene estos 4 poderes. Además, la Constitución limita estos poderes. ¿De qué forma los limita? Cuando dentro de su cuerpo dice que el poder legislativo tiene tales y tales y tales y cuales y cuales y cuales facultades. Ningún órgano del Estado, ¿verdad? Ningún órgano de la administración pública puede exceder las facultades que la Constitución Política como norma suprema establece para sí mismo. Y en eso consiste el Estado de Derecho. Entonces, como ven ustedes, la señora Constitución es una señora pero con mayúsculas, ¿verdad? O sea, es una señora con mayúsculas. Por eso precisamente está pues básicamente representada la justicia con la diosa Temis, ¿no? ¿Verdad? Por la fuerza intrínseca de la norma o de lo que significa la norma suprema. Miren qué bonita. Esta es una de las clases que a mí más me encanta porque básicamente es la base de nosotros como abogados. Ahora bien, ya nosotros recordamos, porque esto ustedes ya lo habían estudiado, ya nosotros recordamos lo que es la Constitución. Y ya no se nos va a olvidar, creo yo. Ahora ya le podemos responder a todo el mundo cuando nos dicen, hombre, ¿qué es la Constitución? Hombre, ¿y por qué la Constitución es la norma suprema? Hombre, ¿y por qué el Ejecutivo hace esto y esto y esto? Ah, le puede decir usted, porque resulta que en el artículo tal de la Constitución, esto forma parte de la facultad del Ejecutivo. Entonces ya ustedes saben cómo funciona la cuestión. Ahora bien, otra cosa, volviendo a la pirámide kelseniana, la famosa pirámide kelseniana. Kelsen decía, repito, de que en el derecho una norma siempre depende de otra norma superior. En el caso del derecho nacional tenemos entonces lo que es la Constitución como norma suprema. En la Constitución Política, a mí el Estado me dice que me garantiza el derecho a la vida, pero no me dice cómo. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo va a hacer el Estado para garantizarme la vida? ¿Me va a poner una enfermera permanente? ¿Me va a poner un policía que me cuide? ¿Me va a arreglar las calles para que yo no me caiga ni me raspe los pies? O sea, ¿qué va a hacer el Estado para garantizarme la vida? La Constitución solo me dice que el Estado está comprometido conmigo a garantizarme la vida. ¿Pero cómo? Ok, entonces ahí viene el desarrollo de las leyes.
¿De qué forma el Estado garantiza la vida? Ah, bueno, mire, la vida se garantiza desde el aspecto de la salud, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo poner un médico permanente, pero sí puedo crear un sistema de salud pública adecuado al que usted puede tener acceso de manera directa, de manera inmediata, ¿verdad? Que pueda suplir por lo menos las cuestiones elementales cuando usted lo necesite. Pero para poder crear ese sistema, yo necesito crear un ordenamiento jurídico, necesito una ley de salud pública, necesito una ley de hospitales, necesito una ley que rija a los médicos. Y ahí es donde empieza a surgir o a llenarse la segunda parte de la estructura de la pirámide kelseniana. ¿Verdad? Las leyes desarrollan lo que la Constitución me promete, ¿verdad? Ah, ¿y de qué otra forma me va a garantizar la vida? Ah, bueno, se la voy a garantizar también desde el punto de vista de la seguridad, ¿verdad? Porque para que a usted no le quiten la vida, para que la vida no esté en peligro, para que usted no me lo asalten, entonces yo necesito crear un órgano como la Policía Nacional, ¿verdad? Pero esa policía necesita una ley. Entonces tenemos la ley de la Policía Nacional, tenemos la ley, tenemos una fiscalía, tenemos una serie de instituciones que protegen la vida desde ese aspecto, ¿verdad? Y ahí empieza a desarrollar la parte de las leyes. Las leyes desarrollan las promesas de la Constitución, ¿verdad? Pero las leyes también se quedan, ¿verdad? Ya ustedes, eso sí no lo vamos a ver porque en introducción al derecho ya ustedes vieron qué es la norma jurídica, cómo está constituida la norma jurídica, cuáles son los elementos de la norma jurídica. Y entonces ustedes saben que a las leyes también necesitan ser desarrolladas. Y esa es la función de los reglamentos. Y entonces ahí tenemos los reglamentos que son los que te dicen cómo va a funcionar esa ley ya directamente en una institución, por ejemplo. Y después de los reglamentos, en el marco de lo interno de lo que son las instituciones, existen otro tipo de normativas que van a regir, por ejemplo, la función pública. ¿Cómo tiene que atenderte un funcionario público? ¿Qué es lo que yo como usuario tengo que hacer si necesito la atención de un funcionario público? Y entonces vienen otro tipo de normativas menores, ¿verdad? Que son de carácter organizacional, que son de carácter administrativo, etcétera, etcétera. Y es así como está estructurada la pirámide kelseniana. Una norma depende siempre de una norma superior. Para el caso del Estado, esta norma superior es la Constitución. Y como podrán ver ustedes, absolutamente todo, el ordenamiento jurídico de un Estado está hecho, está garantizado, está estructurado para proteger sus derechos. O sea, para proteger esos derechos que están plasmados en la Constitución. Todo el ordenamiento jurídico está plasmado para protegerle la vida, para protegerle la integridad, para protegerle su derecho al trabajo, para protegerle su derecho a la vivienda, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que la Constitución diga que el Estado proveerá las condiciones adecuadas para la vivienda no significa que le van a regalar una casa. Significa que van a preparar el ordenamiento nacional para que usted tenga acceso a créditos, para que usted tenga acceso a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Se nos va a cortar, recuerden que nos conectamos inmediatamente, muchachos. Nos conectamos ya.